Hoy más pertinentes que nunca, porque las cartas se están empezando a mover por ahí, etcétera. Bueno, estamos a vísperas del Congreso anunciado por el Movimiento al Socialismo, por lo menos por una parte del Movimiento al Socialismo. El señor Evo Morales está ahí alistando definitivamente toda la artillería. Yo creo que lo va a hacer rápido. Yo creo que mañana va a tomar las principales decisiones, indudablemente, porque de esperar 1 o 2 días el clima podría tensionarse, y eso es lo que no sucede. Pero bueno, más allá de todo esto, esta guerra interna del movimiento al socialismo se está barriendo la institucionalidad, ¿no? O sea, me da la impresión que son 2 titanes que se están peleando encima de todo y no les importa lo que estén destruyendo de por medio. Esta peleita ha desenmascarado aún más, ¿verdad?, a carne cruda, si me permite, el tema de las preferencias o no preferencias del órgano judicial. Ha develado que el Tribunal Constitucional Plurinacional es el mejor instrumento para hacer política y para tomar decisiones políticas, pero además es altamente moldeable. Ha paralizado la Asamblea Legislativa Plurinacional, le ha quitado sus 2 esencias. La Asamblea hace rato que no legisla y hace rato que ya no fiscaliza. Entonces uno se preguntaría para qué sirve la Asamblea Legislativa. Y hoy me da la impresión que va a haber una nueva víctima. Y esa víctima va a ser el órgano electoral. Lo que ha sucedido hoy en sala plena realmente llama la atención. Es muy probable que dentro de unos días tengamos ya a los vocales arcistas por un lado y a los vocales evistas por el otro lado. Algo que no nos llamaría mucho la atención dentro de este clima. Lo malo es de que estos señores van a manejar la próxima elección y yo no sé bajo qué confiabilidad podrán hacerlo. Bien, simplemente esto como introducción que me parecería importante. Hoy vamos a hablar de la Asamblea Legislativa y vamos a hablar de muchos temas. Tengo el privilegio de tener como invitado hoy al diputado de Comunidad Ciudadana, diputado uninominal por el municipio de La Paz, además dentro de la circunscripción que comprende. Pero no es solamente La Paz, también Palca, también Mecapaca, un poquitín de Achocalla. Entonces eres un diputado departamental uninominal. Miguel Roca está con nosotros. Miguel, gracias por estar en Cartas sobre la Mesa. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí en tu programa y un saludo a toda tu teleaudiencia. Ha sido una muy dura introducción en el sentido de que esta guerra ha paralizado definitivamente a los órganos del Estado. Y uno de ellos, la víctima más importante, probablemente sea la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hace rato que no te da leyes trascendentales. Una sala constitucional le ha quitado la facultad consustancial de fiscalizar. ¿Cómo andamos en la Asamblea, Miguel? Bueno, yo creo que tu introducción es acertada, pero yo haría una pequeña variación. Y es que esta pelea no ha generado esa desinstitucionalidad, sino la ha develado, la ha hecho evidente. Correcto. Nosotros llevamos años, pero muchos años, justamente denunciando eso, que la institucionalidad democrática ha sido cooptada por un partido político hegemónico, que además yo me animo a decir más que un partido político, lo considero una confederación de sindicatos prebendales, porque partido político está claro que no es, y esta pelea está develando también eso. Entonces, en la Asamblea Legislativa resulta que hay evistas y arcistas, porque se habían acostumbrado a que todos fueran levantamanos totalmente subyugados al Poder Ejecutivo, al caudillo, al jefazo. Estamos viendo también que en el Poder Judicial ahorita el cálculo es que quiénes son los magistrados evistas y no los arcistas, y cuáles son los arcistas, quienes se inclinan. Todos tienden a inclinarse a quien detenta el Poder Ejecutivo, porque ese es el dueño de la plata de la prebenda. Y la verdadera pelea, lo vengo denunciando. Mucha gente me dice, ¿de verdad crees que es una pelea real? Y por supuesto que no es una pelea ideológica, no es una pelea política, ni siquiera programática. Es una pelea muy real por plata. Y no hay pelea más real en la vida que por plata.
Vemos parejas que se han amado, inclusive tienen hijos, se pelean por plata. Vemos hermanos criados bajo un mismo hogar, comparten la misma sangre, al momento que se pelean por plata. Y esta pelea además es por plata. Bueno, seguro que sí, pero a ver, Miguel, nada nuevo dentro de la política boliviana. Me recuerda los momentos duros de tensión de esa democracia pactada, ¿no? Donde un partido se peleaba con otro. Claro, lo que tú dices es cierto, el MAS viene de una hegemonía muy dura. Y lo que menos saben, me parece, es dialogar, pactar, consensuar. Eso está fuera de su esquema de tradición política. Exacto, digamos, ¿no? Entonces, claro, yo me imagino, si ahorita hubiesen estado los viejos parlamentarios de otrora, hubiesen hecho maravillas, ¿no? Hubiesen llegado a acuerdos que ni te imaginas cómo hubiesen terminado. Pero vamos un poquito más atrás. ¿Cómo se partió el MNR? Y el MNR terminó partido en dos. Y sí hubo una clara división ideológica que terminó un partido liderado por Víctor Paz, que en su momento fue el MNRH, el histórico, y el otro partido, el MNRI, el de izquierda, liderado por Hernán Siles, que por los siguientes 20, 30 años marcaron la derecha y la izquierda y la pugna ideológica boliviana. Sí, pero lo peor es de que hubieron muchos MNRs, no solo dos. Ah, no, ¿te acuerdas? el de Guevara, el de Serrat, el MNR Revolucionaria, que era aquí su oficina. Arriba, por supuesto. Sí. En el edificio hoy tenías luego el de Guevara Arce, tenías el de todos Serrat. Todos eran revolucionarios. Todos, además. Teníamos una broma con mis compañeros en colegio. Hicimos el partido más revolucionario de todos, el PMRDT, y ahí les ganábamos a todos, todos eran revolucionarios. Bueno, pero, a ver, está bien, ¿no? Es que hagan un escenario parafernálico autodestructivo, allá ellos. Pero ahora te pregunto, ¿qué pasa con las oposiciones políticas en el escenario de la Asamblea Legislativa? A ver, uno olfateando un poco de política, ¿no sería un momento maravilloso para poder actuar? Absolutamente. Para poder fiscalizar, para poder... No solamente para todo, para tomar la iniciativa legislativa. ¿Y por qué no lo hacen? Lo estamos haciendo. Bueno, algunos lo estamos haciendo. Aquí aprovecho para comentar, yo por eso he presentado mi postulación a la jefatura de bancada de mi alianza política, Comunidad Ciudadana, en diputados, porque pienso que es el momento de la iniciativa política, de que la oposición tengamos iniciativa política, ya que el Parlamento dejó de ser un lugar de levantamanos. Entonces tenemos que tomar la iniciativa política y tenemos iniciativas legislativas, iniciativas políticas que además pueden lograr consenso. Y digo dos rapiditas. Una, que es un conjunto de leyes, que la llamo 6 leyes para construir una economía de la gente, que tiene que ver, te doy el pantallazo, digamos, eliminar la aduana, que le complica la vida a la gran mayoría de los bolivianos que trabajan por cuenta propia, que son 8, 9 de cada 10. Y la otra iniciativa política. ¿Por qué se está peleando ahí, inventándose congresos, dividiendo organizaciones sociales los masistas, si ellos mismos inventaron una ley de primarias? Nos la chantaron a la fuerza el 2018. Cambiemos las primarias, hagámosla tipo la Argentina, PASO, o sea, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y ahí que dirima el MAS en unas primarias. Y también, esta es mi propuesta para las oposiciones que me preguntas, que todas las oposiciones que realmente se sienten oposición hagan una gran coalición y permitan la inscripción de cualquier binomio que se sienta con aspiración, con derecho, etcétera, y ahí dirimimos también entre la oposición. Lamento decirle que no eres el único que ha planteado esto desde hace varios años. Pero no es para lamentar. No se ha podido, no se ha podido. ¿Por qué? No se ha podido porque dependía de los jefes políticos. Justamente lo que dices, Marcelo, no se ha podido porque dependía de los jefes políticos. Hoy en día no, hoy en día depende de los diputados y de los senadores, de los parlamentarios, y tenemos esa gran responsabilidad frente al país. ¿Sabes? Lo que pasa es lo siguiente, Miguel, a mí me da la impresión que las oposiciones políticas están empezando a despertar entusiasmo con figuras como tú, en otros espacios, gente joven, gente nueva, gente que quiere oxigenar un poco el sistema, pero noto que los viejos líderes políticos de oposición están así agazapados, como que están esperando el momento en el cual las cositas estén medio que yendo por algún lado y bajo esa vieja experiencia política van a saltar. ¿Tú no crees que Jorge Quiroga, que Carlos Mesa, que Samuel Doria Medina no tienen ganas de seguir figurando en el escenario político? No es un tema solo del Evo, te diré. Tienen ganas y tienen todo el derecho.
Tengo gran respeto y admiración por los tres, a quien conozco personalmente. Obviamente tengo una especial admiración y respeto por Carlos Mesa, por eso lo apoyé y soy parte de su proyecto político. Pero esto no depende de ellos. O sea, así como no les pediría yo a ellos, oigan, háganse a un lado para darle campo a nuevas generaciones, porque simplemente así no funciona el mundo, ni mucho menos la política. Tampoco les puedo decir, oigan, a los que quieren entrar, ustedes no pueden entrar hasta que estos señores se jubilen. No, lo que les digo abiertamente, de la manera más fraternal y franca, oigan, hagamos una coalición de oposición. Cambiamos la ley de las primarias porque a varios del MAS, tanto del ala evista como del arcista, les va a interesar y podemos lograr la mayoría necesaria para cambiar la ley de las primarias, para hacerlas abiertas. Y entonces la gente que se siente de oposición, hagamos una coalición y que entren todos, que se presente Carlos Mesa, Doria Medina, Tuta Quiroga, Rubén Costas, el rector Cuellar, que es una figura nueva muy interesante. Ahí están los del búnker, sé que se está creando un nuevo partido libertario encabezado por Antonio Sarabia. Exactamente. Entren todos los que se sientan con algo que presentarle al país. Hay algo Vamos más a esas primarias. Chalibert, que está con su, también, con o sea, su partido. Porque no porque tengan más años quiere decir Exacto. pero abierto. ¿Por qué no podemos hacer eso, Marcelo? ¿Por qué no nos animamos a vivir democracia en este país? El caudillismo es la esencia básica de la política boliviana y lo ha sido. Es en lo que no creo. Yo diría un privilegio. Yo hice la secundaria durante el exilio de mi papá en la dictadura de García Mesa, en Inglaterra. Oye, yo aprendí en esa democracia, la más antigua, que todos los miércoles a las 5 de la tarde el primer ministro, el jefe de gobierno, es interpelado en el Parlamento. E interpelado por sus propios correligionarios. Y aprendí en esa democracia que el líder siempre está cuestionado por sus partidarios. Y cuando el líder, por X o Z razón, injusta o injustamente, va cayendo en su apoyo popular, cambian al líder del partido, cambian al jefe de gobierno y sigue gobernando el mismo partido. Así es. Esa es una democracia pura y esas son cosas que deberíamos comenzar a aprender. Y esos debates histriónicos, además. Claro. Debates tremendos ahí. Aquí a gente se escandaliza de que a veces los gritoneamos en el Parlamento. Son griteríos. ¿Tú sabes cuál es la distancia reglamentaria entre la bancada y otra bancada en el Parlamento inglés? No, fíjate que deben ser unos 2, 3 metros. No. Tú sabes que la Constitución no está escrita. Pero dice, son 2 brazos extendidos más una cuarta. Exactamente. Porque estás ahí al frente. Para que no alcancemos a darnos. Y no es, estás frente a frente. Esa es la posición. Y la distancia es 2 brazos extendidos más una cuarta. Que no alcance a llegar. Pero a ver, esos 2 brazos extendidos, ¿cómo andan internamente aquí en la Asamblea Legislativa? Miguel, Comunidad Ciudadana, Creemos, han mostrado también fisuras o intento de fisuras. ¿Los tenemos así íntegros como para poder llevar la iniciativa parlamentaria encima de los jefes? Lo que yo veo es que esta nueva generación de parlamentarios no nos gusta el caudillismo. Y eso es bueno. Y eso ocurre en el movimiento al socialismo, en Comunidad Ciudadana y en Creemos. No nos gusta el caudillismo. Yo siempre lo digo abierto. Yo quiero, y se lo digo a mi muy querido y respetado presidente de la Alianza Comunidad Ciudadana, yo quiero un partido con líderes pero sin jefes. Con líderes pero sin jefes, con líderes pero sin dueños, y construido de abajo para arriba. Entonces, estas fisuras en realidad son manifestaciones de que en esta nueva era política, y ojo que no tiene solamente que ver con gente joven, no tiene que ver con la edad. Yo creo que tiene que ver con los tiempos políticos. Con el estilo de hacer política, ojalá. Exacto, que no nos gusta el caudillismo. ¿Y sabes qué? No me gusta el caudillismo a ningún nivel. No me gusta el caudillismo en el nivel central, no me gusta el caudillismo en las gobernaciones y en las alcaldías. Porque en la alcaldía Iván Arias es un caudillista. Y todos los que aspiran a la alcaldía y los que están en la política intenta hacerlo, juegan el juego caudillista. Lo trata de hacer. Y yo digo, tenemos que romper el caudillismo. ¿Y sabes cómo se rompe el caudillismo? Primero quítale la plata al caudillo. Y sin plata no hay caudillo. Sin plata no hay caudillo que dure.
No, estoy de acuerdo, pero a ver, te lo pongo a la inversa. En política lo que no puedes hacer es política yesca, dirían en Santa Cruz, ¿verdad? Es complejo hacer política sin Se debería. La política debería ser con ideas, con propuestas, pero justamente en esa lógica caudillista, claro, política de yesca no va a ningún lado. Entonces, fíjate la perversión de nuestro sistema, que ¿quiénes eran nuestros presidenciables el 2018, el 2019? El que manejaba el gobierno, Evo Morales, o el que manejaba una gobernación, o el que manejaba una alcaldía. Exacto. Es decir, el que construye un partido con nuestra plata. Nos mete la plata al bolsillo, nos las quitan impuestos y construye su partido en base a prebenda, a ítems fantasmas, a contratar a sus militantes aunque no hagan nada bueno, y la corrupción ¿no? Lo disfrazan con una lógica patriótica de por el proyecto partidario y no sé qué. Como dijo alguien conocido, roben, pero no roben tanto, ¿te acuerdas? Sí, claro. ¿No? Entonces, que ahora está de alcalde en Santa Cruz. En una ciudad, en Santa Cruz, muy importante. Así, ¿no? Entonces, justamente, eso es lo que tenemos que frenar. Ahora, Miguel, me gusta conversar contigo porque se te pueden hacer las preguntas así, como estas cartas sobre la mesa, así abiertas. Si se quiere avanzar, o la oposición quiere avanzar en la Asamblea Legislativa, necesita primero estar cohesionada. Creemos y Comunidad Ciudadana tienen que tener una línea de acción mínima. No te estoy diciendo que sean una juntucha, compartan todo, pero tienen que tener una línea de acción mínima. Pero lo más curioso es de que podrían atraer a su lado una de las líneas del MAS. Definitivamente, porque si no, no lo logras nada. ¿Con cuál están más cercanos? Fíjate que eso ocurre. Primero, no recuerdo ninguna votación en la que hayamos tenido una diferencia con Creemos, Comunidad Ciudadana con Creemos, que cada uno tiene así sus díscolos o sus disidentes, pero son ya por cuestiones personales y qué sé yo. Pero como línea, Comunidad Ciudadana, siempre hemos coincidido en la línea de votación. Primer punto. Segundo punto, desde que se dio el quiebre del MAS en el Parlamento, que justamente la directiva actual tuvo una particularidad, y tiene aún, que creo que el país no la percibió muy bien, pero es una directiva nombrada por los diputados y no por los jefes políticos. Es más, en contra del dedazo de los jefes políticos. En el caso de Evo Morales, el jefe era Evo Morales y se eligió a Jerjes Mercado a la otra línea y provocó el quiebre. En el caso de Creemos, el jefe Luis Fernando Camacho no le gustó a quien eligió a la gente de Creemos y quiso imponer el suyo. En el caso de Comunidad Ciudadana, nosotros elegimos por 90% al diputado Ingvar Elefsen a la vicepresidencia, y Carlos Mesa tuvo el buen tino, además es un hombre demócrata institucional, por supuesto que lo aceptó, aunque no era su favorito, pero lo aceptó. Entonces, es primera vez que tenemos una testera compuesta por gente que no fue nombrada por el dedazo de los jefes partidarios, y quizá el no ajustarnos a esa nueva realidad es lo que ha hecho tan accidentada la presidencia de Jerjes Mercado. Voy a aprovechar este último minutito para que me cuentes cómo se está configurando ahora. Estamos a semanas de que esa historia se repita. Sí. Es decir, vamos a tener una nueva directiva en la Asamblea Legislativa y vamos a tener jefaturas de bancada. Ya lo has hecho, te has anticipado, has adelantado que vas a ponerte como candidato a la jefatura de bancada de Comunidad Ciudadana. Pero ¿cómo ves el resto? ¿Quién va a tener la presidencia de la Cámara de Diputados? ¿Cómo lo ves? Mire, primero, la Constitución Política del Estado y el reglamento de la Cámara no habla de oficialismo y de oposición. Habla de bloque de mayoría y de bloque de minoría. Claro. Entonces, ¿quiénes conforman la mayoría? Era como antes, quienes hacían un bloque mayoría, entre varias bancadas formaban gobierno y eran el bloque mayoría. Ahora, ¿quién es la primera mayoría? Si nos juntamos con Creemos, si tenemos esa habilidad y deberíamos tenerla, la oposición es la primera mayoría. El lado arcista la segunda mayoría y el lado evista la tercera mayoría. Entonces, fíjate, hace falta en este momento que coincidan dos bloques, porque hablo de coincidir porque ni siquiera hay negociación, que coincidan dos bloques, aunque sea por intereses y objetivos diferentes, pero que coincidan en una línea de votación para que una ley se apruebe o se rechace. Entonces, para conformación de directivas, el tema va a ser cómo se genera el bloque de mayoría y cómo se genera el bloque de minoría. Y te dejo un ejemplo para los que recuerdan. En una situación así de que había 3 bloques casi de triple empate, ¿quién resultó siendo gobierno y presidente?
Jaime Paz Zamora, el menos Así es. esperado. Bueno, Miguel, te comprometo a que tengamos otra tertulia, otro análisis de cartas sobre la mesa pronto, cuando ya esto te empiece a aclarar, si veamos quién es quién en la Cámara de Diputados y en la Asamblea Legislativa. Con todo gusto, cuando me invites. Gracias.